Buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Aquí estamos, como siempre, 1 de octubre, pero pendientes de la inversión, del dinero, de los mercados y del IBEX. El IBEX hoy nos ha sorprendido con un disgustillo, ahora lo van a ver, cierre en negativo, hemos bajado 0,85% y cerramos en 9.165,9. Pero oiga, esto en el mercado hay quien sufre y quien lo celebra, ahora lo van a ver. Entre las tres compañías que más suben en el día de hoy, atención, MásMóvil. MásMóvil sube hoy un 21,24%, si lo han oído bien, y cierran 22,60. Esto es por razón de ese acuerdo para compartir redes que tienen algunas operadoras telefónicas. La segunda compañía, Mediaset gana 1,69%, ya una cosa del todo razonable, y cierra en 6,01. Y Enagás, la compañía distribuidora del gas, que gana 1,18% y cierra en 21,51. Las tres compañías que más bajan en la sesión de hoy son la empresa de la papelera y de la celulosa ENCE, que pierde 4,93% y cierra en 3,32, y bajando CIE Automotive, compañía que prodiga suministros para la industria del automóvil, que pierde un 2% y cierra en 22,54, y Siemens Gamesa, que pierde 1,89% y su cierre es en 12,22. En lo que podíamos llamar los fundamentales de la economía española, tenemos este dato 0,5, que aunque oficialmente no lo podemos corregir, ya sabemos que será del 0,4, la aportación al crecimiento del Producto Interior Bruto. El IPC, que también oficialmente sigue siendo el 0,3% de agosto, pero bueno, hay que añadirle el mes de septiembre, con lo cual la subida de precios está en mínimos minimorums. El desempleo, que también estamos en datos de agosto, aquí sí que no hay que corregir nada porque no sabemos qué es lo que se avecina, 3.065.804, y el Euribor, que nos deja complacidos en un promedio de los últimos 12 meses del menos 0,316, que es una maravilla. Hasta aquí los datos. Vamos con los temas que van a nutrir nuestra tertulia, la barandilla, en el día de hoy. Draghi declara su victoria en la batalla por el euro y critica los dogmáticos ya de salida del Banco Central Europeo. Consecuencia de las decisiones de Mario Draghi, pues miren, CaixaBank y Sabadell son líderes en liquidez pese a las devoluciones al Banco Central Europeo de dinero que los bancos no están empleando. Noticia que afecta al núcleo, al nervio de nuestra economía, al sector del automóvil. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos subieron un 18,3% en el mes de septiembre. Aquí hay un artilugio contable importante en esta subida, pero consiguen que se acumule un descenso, que se aminore el descenso y quede en el 7,4% en los 9 primeros meses del año. Es decir, el ascenso de las matriculaciones de septiembre amortigua la caída de los últimos 12 meses. Y la IREF es un organismo que presume de su independencia, pide desviar el déficit de la seguridad social al Estado para poder atajarlo. Este mismo organismo, la IREF, dice que la subida de las pensiones del gobierno del PP, el 0,25%, es muy pobre. El Supremo acaba de liberar al Estado y respalda el fin de los peajes de las autopistas en Cataluña. Digo, acaba de liberar al Estado del pago de 4.900 millones que tenía que atender a su concesionaria, Abertis, caso de que se liberasen los peajes. Ahora, esa liberación de peajes, que se espera pues para finales del año que viene, no le costará dinero al Estado, de lo cual habrá que alegrarse, digo yo. Lío en el sector de las telecomunicaciones. Antes han visto como MásMóvil lideraba las subidas en la bolsa. Bueno, hay dos asociaciones sobre eso de compartir red. Por un lado, Telefónica, que negocia sumarse al pacto de Orange y Vodafone, y por otro lado, MásMóvil y otras compañías que bueno, ya lo han cerrado y están disfrutando de cómo entiende la bolsa ese acuerdo de compartir redes. Por cierto, hay que hablar del Banco Santander, aunque sea de forma pasiva, porque Citigroup deja sin apenas potencial de crecimiento en bolsa a las acciones del Santander. En el sector petrolero, British Petroleum, BP, planta cara a Repsol y desembarca en el terreno de las fotovoltaicas con la compra a Forestalia de 300 megavatios instalados. Hablaremos también de Rodrigo Rato en el alegato final de la causa por la salida a bolsa de Bankia y otras marramucias, y diremos lo que ha contado él, o lo valorarán nuestros analistas. Dice Rato que Bankia valía más cuando salió a bolsa en 2012 que ahora, y con ello pues le mete baza a Goyri Goizarri y su gestión en la compañía Bankia.
Hablaremos del fondo suizo LMEI, que comprará los hoteles españoles de Thomas Cook, ya eran socios de esta compañía desaparecida británica, en 5 hoteles españoles. Y hablando de suizos, que siempre son tan discretos, el director de operaciones de Credit Suisse acaba de dimitir por un escándalo de espionaje a un alto directivo del banco que se marchó a otra entidad suiza y le espiaron, y eso sienta mal hasta en Suiza. Y hablaremos de la Socimi Arima, que prepara una ampliación de capital de 100 millones de euros. Probablemente el nombre no les diga nada, les dirá algo más y les relaciono a Arima con el consejero delegado de la misma, Luis López de Herrera Oria, un viejo conocido del sector para todos. Vamos ya con la presentación de nuestros invitados esta tarde. Álvaro Climent, asesor independiente, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muchas gracias. Antonio Banda, CEO de Phil Capital, buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, estupendamente. Bueno, me alegra mucho. Empezamos por Draghi, ya de salida, como quien dice, pero bueno, ahí está reafirmando su legado, ¿no? El hombre que salvó el euro. Bueno, Draghi le ha tocado 8 años difíciles, ¿no? Mucho. Después de una crisis como la del 2008, la verdad es que le ha tocado una situación complicada de gestionar. Estamos viendo un poco las consecuencias también de las medidas que se han ido aplicando, pero es cierto que dentro de lo que ha sido, digamos, la tormenta posterior a una crisis, pues ha sabido calmar a los mercados, ha sabido mantener unos niveles de los índices bursátiles, en la economía en general. El problema es que las herramientas se van agotando y vamos llegando a un punto en que el legado que le deja Christine Lagarde es complicado. Es decir, habrá que ver cómo es capaz de gestionarlo. Yo, don Antonio, le critico a Draghi. Está claro que era el único que tenía un plan. Está claro que el plan ha funcionado, pero a costa de inconvenientes que no son menores. Lo que le critico es que ahora diga que no está bien eso de ser dogmático, porque él también ha sido dogmático en eso de echar dinero a las puertas a la deuda y a lo que convenga. Bueno, yo creo que él llegó en un momento en el que tenía que ser dogmático, porque realmente lo que estaba era ejerciendo lo mismo que había pasado en Estados Unidos, intentando justificar con un cierto lastre lo que estaba pasando en la economía americana para intentar evitar que pasase en la europea. Pues lo consiguió a medias, pero lo que sí tuvo es una fortaleza de espíritu para hacer cosas que a otro más débil le hubiese costado, ¿no? Yo creo que él sacó pecho, fue capaz de aguantar la crisis con una idea que además lo ha dejado en su legado, ¿no? Que es que no solo vale la política monetaria, sino que hay que utilizar la política fiscal para salir de una crisis, ¿no? Entonces lo vemos, ¿no? Y la propia fortaleza del euro, del dólar esta final de sus últimos días, parece que también le va a dejar un buen sabor de boca. Consecuencias de la política de Draghi. Tenemos a 2 bancos españoles, CaixaBank y Sabadell, que nadan en liquidez, pese a las devoluciones que hacen al Banco Central Europeo de liquidez que no es precisa. ¿Esto cómo hay que entenderlo? Bueno, yo creo que los bancos lo que tienen es liquidez. Lo que les falta realmente es capacidad de inversión de esa liquidez, ¿no? Con los tipos como están estos niveles, difícilmente son capaces de manejar el spread. Entonces, por eso vemos que el sector está sufriendo muchísimo debido a esa falta de objetivos para futuro, ¿no? A ver, la liquidez también viene marcada un poco por las exigencias del Banco Central Europeo de tener unos mínimos, es decir, el 100% de lo que llaman el Liquidity Coverage Ratio, que es el ratio de cobertura de liquidez, lo ponen un mínimo de 100%. Es decir, el quizás más bajo está el BBVA y los más altos están Bankia y Sabadell y CaixaBank. Pero en cualquier caso, es decir, todas las subastas que nos vamos a enfrentar probablemente de aquí a diciembre, la de septiembre ya veremos que prácticamente no acudieron a ella, van a renovar precisamente sus créditos porque de alguna forma se van a financiar a 3 años prácticamente a tipos cero, con lo cual tiene lógica que mantengan unos ratios suficientemente altos que cubran esos depósitos. Bueno, luego hablaremos de Bankia, que usted la ha sacado en suerte, pero antes vamos a atender un sector vital para el crecimiento de la economía española, que es el sector del automóvil. Tenemos los últimos datos, los de septiembre, que cambian pues casi copernicanamente la situación. Resulta que la subida de las ventas ha sido del 18,3%. Todo artificio, ¿eh? Aquí lo que hay es mucho concesionario que matricula coches y que luego ya verá si los vende o no. Pero en cualquier caso, eso pues corrige del todo esas pérdidas de las que les veníamos hablando hace meses. Ahora las pérdidas acumuladas en los 9 meses primeros de este año son solo del 7,4%, que ya son importantes, ¿no? ¿Cómo ven este sector? Bueno, el problema es un problema político, ¿no? Al final es lo que ha lastrado al sector y lo que ha impedido crecer. Era fundamentalmente nuestro fuerte de crecimiento de economía y vemos que en cuanto ha empezado a decrecer,
nuestro crecimiento como país está también decreciendo, ¿no? Entonces habría que dar una vuelta a ver cómo podemos satisfacer a los automóviles, al sector para poder recuperar. Y habría que darnos una vuelta a todos los que nos hemos creído los datos de matriculación, porque año tras año hay un mes en el que hacen una pirula, ¿eh? Normalmente es en agosto, este año ha sido en septiembre, ¿verdad? Bueno, hay que ser honestos, ¿eh? Perdón por haber incurrido en tamaña desfachatez, creerse las estadísticas. ¿Dónde va usted a parar? Nada más comparar con un septiembre del año pasado, precisamente, que fue el más bajo de toda la serie del año 2018, con lo cual tenemos una comparativa relativamente no real. Pero la preocupación de fondo yo creo que es lo que estamos viendo en toda Europa. El sector industrial está mucho peor de lo que la gente esperaba. Con lo cual, de alguna manera, Alemania, España... El nuestro está en datos del 2013. Exacto. Estamos viendo una situación del sector industrial preocupante y que de alguna manera se está trasladando precisamente al sector automoción y al sector de vehículos, que bueno, pues tiene un problema ahora mismo serio, y cara al futuro, pues estamos viendo economías como la catalana, que realmente después del proceso sufre, pues estamos viendo que crece 7 puntos por debajo de lo que crece la media nacional. Es decir, a nivel acumulado está incluso creciendo todavía, o cayendo todavía un 1,5% por debajo de lo que cae la española, que es 7,4%. Es decir, o sea, la situación es complicada y preocupante. En todo el sector industrial, pero en especial de ese que era pues el que más exportaba, el sector del automóvil para la economía española. Bueno, la IREF, organismo independiente, no me canso de decirlo con cierta ironía, dice que, bueno, hombre, que desviar el déficit de la seguridad social, quizás a partidas del presupuesto general del Estado, pues sería bueno para atajarlo. A mí me parece que esto es hacernos trampas al solitario, porque si lo que debo como seguridad social paso a deberlo como presupuesto general del Estado, arreglar, no arreglo nada, ¿no? Sí, los artificios contables estos llevan a poco sitio, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que al final la seguridad social depende de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué se le puede separar? Pues algunas pensiones que no dependan directamente del sistema contributivo de la seguridad social. El gasto de los funcionarios, 2.800 millones. Vale, muy bien. Pero yo lo debo igual. Este presupuesto general lo tendré que atender con mis impuestos. O sea que esto no ataja per se el problema que tiene de déficit la seguridad social. De fondo están tapando un problema que yo creo que es el mayor problema que tiene estructuralmente ahora mismo la economía española, que son las pensiones. Es decir, analizando las contributivas, como comentábamos el martes pasado, de forma independiente, pues tendrían cierta viabilidad. El problema es que se están cargando a la seguridad social una serie de prestaciones, como comentaba hasta hace un minuto, que ya son casi 4.000 millones y 2 puntos de déficit para la seguridad social, que probablemente desaparecerían, pero aparecerían efectivamente en otra partida del presupuesto. No se atreven a meterse con un problema que es el más preocupante probablemente para todos los españoles ahora mismo, y no acaban de dar una solución a esto. Es decir, mover la pieza de la bolita de un cubilete a otro no va a solucionar el problema. Bueno, hablemos de autopistas. En Cataluña, históricamente, viven fritos por peajes de autopistas. Allí se estrenaron las primeras, eran privadas y, bueno, consecuencia de eso hay un régimen de concesiones y el Estado no liberaba esos peajes de autopistas porque tenía que pagarle un penalti a la compañía que las explota ahora, que es Abertis, 4.900 millones. Y el Supremo acaba de decir, no. Cuando venzan las concesiones, aquí se liberan los peajes sin que el Estado tenga que pagar nada, con lo cual abre una nueva expectativa para los catalanes, para todos los españoles que transitamos por esas autopistas, ¿no? Bueno, por un lado le liberas 5.000 millones que tenían provisionados contra el presupuesto, que de alguna forma los tienen ahí disponibles. Para el consumidor, cara a agosto 2021, bueno, pues dejas de pagar autopistas de peaje, pero por otro lado nos están contando que nos van a poner peajes en las autovías o tasas en las autovías, con lo cual al final no sé si queda lo comido por lo servido, y al final para el consumidor final, que es el que tendría que haberse beneficiado de esta situación, pues no va a ser tan beneficioso como parece. Bueno, pero la decisión del Supremo aclara la no relación entre la indemnización prevista para Abertis y el Estado. Importante. Sí, era difícil admitirla, ¿no? Pues después del tiempo de la concesión, y sobre todo lo que Abertis, porque Abertis es el heredero de la parte inicial, lo que había conseguido es todo lo que pasó con aquellas autopistas, pues al final lo que no puedes hacer es que se convierta en un bono, ¿no? Al final se acaba la concesión y tienen que sufrirlo, ¿no? Sí, me gusta. Hablemos del sector de la telefonía, que anda hoy muy revuelto, MásMóvil, que crece una barbaridad en bolsa, y otros que nos gustaría que pasara igual, pero que no es igual. Fíjese si esto de MásMóvil le hubiera pasado a las acciones de Telefónica, ¿no?
Don Álvaro. Estarían muchos partícipes muy contentos. Bueno, se trata de que hay acuerdos para compartir la red bastante razonables entre pues lo que podríamos llamar MásMóvil, Orange y no sé cuántos más, Vodafone, etcétera. Y Telefónica anda ahí, pues que a lo mejor hace algo con Vodafone y con Orange, pero nada más, ¿no? ¿Cómo es eso? Telefónica anuncia con Vodafone. El problema yo creo que aquí es un problema también de cuantificación de la unión. Es decir, MásMóvil ha mandado un comunicado a la Comisión Nacional con todo lujo de detalles de lo que se ahorra en CAPEX, es decir, ya tiene cubierta, digamos, la inversión en 5G, lo cual yo creo que era una preocupación que había en el mercado de cuánto tenían que invertir las operadoras precisamente en el desarrollo de la nueva estructura. Ha transmitido al mercado, ya lo tengo cubierto, mis gastos operativos o el OPEX lo tengo precisamente controlado y esto se traduce en un incremento del EBITDA para los próximos 3 años evidente y un margen ya saltamos a un 30-34% de margen operativo. Es decir, eso es lo que comunica ahora MásMóvil. Telefónica ha dicho que tiene un acuerdo con Vodafone, no ha comunicado nada más. Que sí, que va a mejorarle un poco la estructura de inversiones, que ya verán cómo lo harán, que tendrá más cobertura del territorio nacional, pero no ha dicho nada más. Es decir, esa es la diferencia de comunicar bien y con detalle a no comunicar. Pues vaya. Bueno, yo creo que igual que nos pasó con el 4G, el 5G viene después de una época de bonanza y cuando empieza la crisis tienes que lanzar todo el sistema. ¿Qué ocurre? Que las compañías, en vez de ponerse en la situación de enfrentamiento que tenían hace 6 meses, pues se van a poner en una situación de colaboración. Y entonces en esa colaboración van a entrar todos. O sea que yo creo que también Telefónica puede entrar en el acuerdo con Orange y con MásMóvil, porque al final consiste en lanzar el nuevo sistema y lanzar el nuevo sistema con el menor coste posible. Es verdad que Telefónica quizá es un poco más mamotreto, más lento que el resto, pero seguro que quiere lanzarlo cuanto antes. Bueno, a usted le quería preguntar por las acciones del Santander, porque Citigroup dice que, hombre, que no tienen apenas potencial. Bueno, analistas que opinen, ¿no? Lo que sí vemos es que el Santander en particular y todo el sector en general está barato, pero que puede estarlo también más. O sea que al final es un tema de valoración que siempre puede cambiar si los planes que se presentan tienen un objetivo a largo plazo y fundamentados en que el negocio va a ser el que quieren hacer. Si empiezas a buscar negocios que no te corresponden y te sales de tu ámbito de inversión, probablemente la compañía esté todavía muy, muy valorada. Creo que hay una segunda derivada aquí. Ya hemos penalizado a los bancos domésticos por toda la situación de tipos, por toda la situación en España, y ahora toca a los bancos globales. Es decir, la globalización también les afecta a Santander, a BBVA y al Sabadell, que de alguna manera se van a ver perjudicados por toda la desaceleración económica que estamos viendo pues en países de Latinoamérica, en la propia Europa, en el Reino Unido con el Brexit. Es decir, empiezan a recortar las previsiones y las estimaciones o potencial de crecimiento de estos bancos cuando ya se ha recortado las anteriores de Unicaja, Liberbank, Bankia, etcétera. Bueno, hoy ha quedado visto para sentencia el caso Bankia. Llevan 8 meses en el juzgado, que uno va, viene el otro, en fin, tal. Sorpresa al final de todo. El último día, Rodrigo Rato, que es uno de los principales acusados, aquí se estudia falsedad documental, aquí se estudia posible estafa, aquí se estudia posible apropiación indebida de los que están los principales imputados. Rodrigo Rato, pues contra pronóstico, ha intervenido en su alegato final y ha dicho cosas muy interesantes. La primera de todas, todo se hizo según la ley. Las decisiones del Consejo que se cuestionan son las del Consejo que vino después. Y todo se hizo hasta donde yo estuve, siguiendo lo que nos decía el regulador y lo que nos decía la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y lo último más llamativo, porque supone un cohete a Goirigoizarri, le dice al señor juez, a la señora juez, la señora Murillo precisamente, le dice, oiga, mire, reflexionen un poco todos, Bankia vale hoy menos que cuando salió a bolsa en el 2012. Buah, y ahí se ha armado la parda. Don Álvaro, que se ríe usted. Bueno, me río porque cada uno valora la situación como considera, ¿no? Es decir, el prisma con el que se mira suele ser diferente. Bankia vale lo que vale hoy en bolsa, es decir, lo marca el mercado, hay una valoración oficial. Lo que hiciesen los bancos de inversión o lo que negociasen en su día cuando Bankia salió a bolsa, es decir, es lo que precisamente se tiene que valorar y poner en este juicio que se está analizando. Es decir, si realmente las valoraciones en aquel momento eran las que se decía que valía Bankia. ¿Y eso no lo va a determinar el valor que ahora tenga en el mercado? En absoluto. Bueno, pero no deja de ser una paradoja importante, que después de ayudarla con 21.000 millones valga menos ahora que lo que valía cuando salió a bolsa. Pues algo ha habido mal por el camino que efectivamente no. ¿Cómo lo ve usted, don Antonio Banda? Yo lo veo muy claro porque al final ahí tienes la decisión del precio de Bankia no la tomó Rato al final. O sea que al final tienes unos asesores que analizan, disponen y además
es verdad que ahí están metidos todos los reguladores, que son los que tienen que admitir la documentación para esa posible salida a bolsa. ¿Qué ocurre? Que al final se establece un precio negociado con la banca de inversión, que también quiere llevarse su tajada. Cuando se hizo esa valoración, se consideró suficiente, y además, de hecho, la colocación, como también ha salido en el juicio, iba muy dirigida a aquellos que les obligaron también a entrar, ¿no? Y hemos tenido bastantes testigos que han hablado de esa posición. ¿Qué ocurre? Al final, Rato también pretende no cargar con toda la culpa, sino repartir, ¿no? Yo creo que esa es la función y ese es el alegato final. Por cierto, entre los acusados hay un auditor, uno, y no hay nadie de los organismos reguladores, ni de la Comisión, ni del Banco de España, ni de aquellos que supuestamente empujaron. No, bueno, lo digo para que quede claro. Ahora estamos pendientes ya de la sentencia, porque esto, como decía antes, ha quedado visto para sentencia. British Petroleum está empezando a actuar en fotovoltaicas y quiere plantar cara a Repsol en ese mercado. ¿Cómo lo veis? Bueno, BP Solar era un gran jugador hace muchos años. Decidió salirse porque veía que el negocio pues estaba llegando a manos de gente que tenía mucha más especialización. Su vuelta probablemente venga de la mano de que hay una oportunidad muy grande de nuevo en solar fotovoltaica que habrá que aprovechar, ¿no? Porque lo que ha habido es un desarrollo tecnológico importante, y lo que se necesita al final son proyectos aprobados a los que puedas sacarle mayor rentabilidad. Y por ahí yo creo es por donde vienen estas operaciones. Bueno, yo creo que se llama diversificación, es decir, Forestalia fue la mayor adjudicataria en megavatios, que creo que fueron 2.000 en las subastas últimas que se hicieron. Repsol ya compró 300 megavatios a Forestalia en su momento, y BP está haciendo prácticamente lo mismo. De alguna manera están abriendo, digamos, la diversificación de la cuenta de resultados para no depender exclusivamente de lo que es el upstream y downstream, de lo que es el refino de producción de petróleo. No se nos puede escapar. Hoy ha dimitido el que era presidente de la SEPI, un señor que vino de ejercer determinados cargos públicos en la Junta de Andalucía, socialista por tanto, anterior. Bueno, pues dimite de la presidencia de la SEPI por su implicación, su afectación, su imputación en el caso Aznarkollar. Un caso pues ya lo conocen ustedes, largo, como tedioso, como casi todos los casos de supuesta corrupción en el mundo andaluz, pero a consecuencia de eso desaparece el presidente de la SEPI. La SEPI todavía es algo importante en este país, así es que, bueno, el nombre Vicente Fernández no les dirá a ustedes nada, pero que ha dimitido porque prefiere dedicarse a su defensa en el caso de Aznarkollar, ¿no? Es un caso llamativo, es una causa que ya se ha cerrado 2 veces y se vuelve a abrir ahora, y de hecho la pugna en esta causa son 2 compañías socialistas que fueron las que realmente dirimieron la adjudicación o no de la venta de Aznarkollar. Yo no sé qué pasa en Andalucía, especialmente en Sevilla, que al final los problemas, en vez de solucionarse, se van acumulando y nunca nadie... Sí, lo que pasa es que no acabamos de ver sentencias nunca de los asuntos que se cuecen en Andalucía. Fíjate, la de los seres. Yo me jugué una ínfima copichuela a que lo de los seres no se vería antes de las elecciones, y me parece que voy ganando. De momento por goleada. Don Antonio, la SEPI. Yo creo que la corrupción nos está trayendo a esto, ¿no? O sea, que estamos en un momento en el que nos cuesta muchísimo que salgan los juicios. La gente, presidente de la SEPI ha dimitido, pero difícilmente lo hubiese hecho hace unos meses, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que ocurre es que las elecciones está obligando a tomar decisiones que a lo mejor en otro momento no hubiesen sido así. Bueno, hablemos de Suiza, aunque sea levemente, porque estos tienen fama de discretos, pero oiga, que el jefe de operaciones del Credit Suisse tenga que dimitir porque estaba espiando a un directivo que se había ido a otro banco suizo, no deja de tener su coña, ¿eh? Bueno, yo no sé si es la influencia de Villarejo cuando llevaba los maletines a Suiza y por el camino ha dejado alguna influencia. A ver, ese tipo de prácticas es evidente que yo creo que estamos viendo que se realizan prácticamente a nivel internacional, no solamente en España. No deja de ser una triste pena que efectivamente veamos esas noticias en bancos tan serios y con una regulación y con unos reguladores y con unos controles y con una ética y con un código de buen gobierno que al final nadie respeta. Lo estamos viendo en BBV, lo estamos viendo en algún banco más, y evidentemente esto es algo que los reguladores tienen. Y hablando de suizos, hay un fondo suizo que se llama LeMay, que ha asumido la titularidad de los hoteles de Thomas Cook, con lo cual supongo que es una buena noticia para los que estén en esos acuerdos, ¿no? Bueno, yo creo que una quiebra como la de Thomas Cook es necesario que se reajuste rápidamente, ¿no? Y hay más en un sector que no está en crisis, que hay una oportunidad muy grande. O sea, que los otros jugadores suelen tender a aprovechar la oportunidad de comprar algo más barato de lo que puede ser y sobre todo seguir con el negocio, porque los
sigue viajando todo el mundo, ¿no? Los turistas no paran. Y no se puede perder oportunidad porque se van a otros sitios y el destino no está con hoteles y con aviones y con todo previsto y dispuesto. En fin, señores, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Yo los espero mañana a las 8 en punto para otro trepidante pulso económico. Muchas gracias por elegirnos.